Yo en ese ámbito y desde esa perspectiva quería pedirle al presidente del Banco Central muy responsablemente y no solamente, para que no se malinterprete, para hacer un punto político, yo quería pedirle al presidente del Banco Central si pudiera pronunciarse respecto a que si la actual desaceleración que él ha anunciado de la economía chilena, no es que no va a crecer a un ritmo menor, ¿ya?, que viene a respaldar lo que se dijo a principios de año, si esto es posible atribuirlo, como lo ha dicho en mi juicio irresponsablemente el ministro de Hacienda, a un clima político que se ha instalado en Chile y a las propuestas de ciertas candidaturas. Lo digo porque cuesta mucho generar una imagen de un país y no cuesta nada destruirla, nada, ¿ya?, si eso a uno le asocia hechos políticos. Entonces, cuando uno ve los distintos informes que han habido en los últimos 2 años respecto a qué es lo que va a ocurrir con Europa, que China se iba a desacelerar, que Estados Unidos está evaluando si sigue o no en su compra de activos, o sea, hay una preocupación a nivel macro y no es indiferente, y todos sabemos que la economía chilena depende fuertemente de lo que ocurra en los mercados externos. Entonces, como Senado, y para eso son estas sesiones, no son solamente para escucharnos y aplaudirnos mutuamente, sino que también para generar un poco de debate y despejar lo que puede ser elementos que no tienen asidero, me refiero a elementos macro, pero al mismo tiempo también apreciaciones de carácter más político. Y yo le quiero pedir formalmente al presidente del Banco Central si hay indicadores o elementos que pudieran explicar que la desaceleración de la economía chilena, que ya comienza a principios de este año, ¿ya?, con mucha antelación al clima político en Chile, si es posible atribuir de la forma en que lo ha hecho el ministro de Hacienda y el presidente de la República. Yo sé que le estoy pidiendo algo bien complejo al presidente del Banco Central, pero ocurre que estas sesiones y estos resultados y estas declaraciones que se hacen aquí o fuera de este hemiciclo también la leen afuera. El ministro de Hacienda tendrá que concurrir entonces a la reunión del FMI en octubre. Estuvo hace un mes en la reunión de ministros de la OCDE, en donde los informes de la OCDE indican claramente que hay una desaceleración a nivel mundial, que China se desacelera a nivel mundial. Y me parece que todo el esfuerzo que hacemos responsablemente, para no caer en la cosa fácil, la crítica ramplona, es que entonces una autoridad de Hacienda, a mi juicio, no puede. Y por eso yo quiero, sin que usted tome partido político, pero por lo menos técnicamente decir si es que porque alguien plantea una modificación al sistema binominal o una modificación a la estructura tributaria, es la que va a generar, y con esa inmediatez, los efectos de esa aceleración. Tengo 50 citas de economistas nacionales y extranjeros que señalan que no es así, pero son economistas nacionales y extranjeros. Y creo que es importante que alguien que está velando por la estabilidad monetaria y que tiene una relación directa con esas afirmaciones pueda despejar lo que es de cierto de lo que no es cierto. Y por eso le planteo derechamente que esto es un tema bien delicado, pero creo que tenemos que abordarlo. Si el Banco Central estima que efectivamente el clima va a incidir en la desaceleración, me gustaría oírlo. Si señala que no hay indicadores que así lo digan, porque la desaceleración venía de antes, también me gustaría oírlo. Y cada uno sacará sus conclusiones respecto a cómo estamos abordando este tema. Gracias, señor presidente. Se nos dice además que el desafío será poder guiar a nuestra economía por el camino que le permita ajustarse con los menores costos posibles. Se nos está anunciando una cosa que es clara, que vienen periodos de mayor estrechez y que hay que prepararse a un ajuste. Ahora, yo creo que eso en realidad debiera hacernos reflexionar desde el punto de vista político. Yo creo que el ministro de Hacienda podría a lo mejor contestarle al senador Ricardo Lagos con más propiedad y no obligar al presidente del Banco Central a contestar eso. Pero independientemente de lo que diga el ministro de Hacienda o lo que pueda decir el presidente del Banco Central, a mí me parece evidente que en estas condiciones que se están planteando, nosotros tenemos que, en primer lugar, cuidar las bases del crecimiento del país. Desde ese punto de vista, hablar de reformas tributarias que aumenten el gasto público en 8 puntos del PIB, me parece, no sé, a lo mejor habrá muchos economistas que piensan que eso no va a influir hoy día, pero yo creo que un anuncio de ese tipo, obviamente, en los mercados, produce efecto. Y muchas veces los inversionistas, los empresarios, actúan más por el olfato y se desplazan rápidamente de un mercado a otro. Entonces,
más allá de lo técnico. Creo que es un factor que tenemos que tener en cuenta. El otro es la generación de expectativas, y eso es un tema que no solo es un tema propio de la campaña o de lo que venga por delante. Hay que reconocer también que ha sido un tema en los últimos años, en que se pretende de alguna forma solucionar desde el Estado una cantidad de problemas o de necesidades de la población con la mejor de las intenciones. No discuto las intenciones, pero cuando se ofrecen una cantidad de beneficios sociales y se plantea que, bueno, el postnatal sea de 6 meses, que no se paguen gastos de salud, o que en definitiva los subsidios tienen que llegar a la clase media, o que la cobertura de la educación superior tiene que ser para todos, o si no es para todos, para el 80%. La realidad es que podemos estar creando condiciones en vez de facilitar el ajuste que viene, agravarlo. Ahora, desde ese punto de vista yo creo que nosotros, por lo menos políticamente, tenemos que anticiparnos a los hechos. Yo veo realmente en este informe del IPOM una llamada de alerta grande. Y espero, y eso va para todos, digamos, no solo para un sector político, va para todos. Yo espero que tengamos conciencia de eso en un año de campaña, en un año de oferta, en un año en que se va a tratar de conquistar votos, porque no habría peor cosa que seguir creando la ilusión de que todos los problemas se pueden solucionar independientemente del esfuerzo personal o del crecimiento de la economía. Presidente, al primer tema que mencionaba el senador Lago, él mismo lo decía, es un tema bastante delicado, particularmente para nosotros, y por eso quiero dar una respuesta técnica a esta pregunta, cómo debe hacerlo el Banco Central respecto de una materia que, tal como se mencionaba por varios de los senadores, en lo más reciente ha tenido algunas connotaciones políticas y que se podría prestar para equivocaciones respecto a nuestro carácter específicamente y estrictamente técnico. Respecto, a la pregunta específica, los factores que vemos detrás de la desaceleración de la actividad están incluidos en este informe de política monetaria y principalmente se refieren a la desaceleración externa, los términos de intercambio, la reducción que ha habido en los términos de intercambio, la maduración del ciclo de inversiones y otros. Ahora, más allá de esto, es importante tener presente un concepto más general que es independiente de la coyuntura de nuestro país, ¿cierto? Y que es algo que por lo demás todos sabemos, que la inversión, el ahorro, el crecimiento y otras variables económicas son función de muchos factores, entre lo que destacan la rentabilidad esperada, las expectativas, el costo de capital, la estructura tributaria, la confianza, el riesgo de los proyectos, entre otras. Algunos de estos factores tienen carácter más objetivo y otros más subjetivos, ¿cierto? Reitero en todo caso que el Consejo del Banco se mantiene estrictamente dentro del ámbito económico y técnico sin entrar en debates que en las actuales circunstancias pueden tener connotaciones más políticas, tal como lo dice su ley orgánica. El Banco Central es un organismo autónomo y técnico.